Hola chicos, hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy entusiasmada porque vamos a tener una clase, una sesión sobre el contenido de sexto de historia. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser tu profesora durante estos minutos, así que antes de comenzar quiero darte una misión. La primera de esta clase. Eh, Quiero que busques un lugar en el que te sientas bien, en el que te sientas cómodo para tomar esta sesión de historia, porque si estás cómodo va a ser mucho más fácil para ti aprender sobre lo que te voy a contar. ¿Ya? Entonces, un lugar, ojalá, en el que puedas estar en frente a una superficie como una mesa, un escritorio, porque en un punto de la clase voy a necesitar que hagamos una actividad en conjunto. ¿Ya? Yo desde acá te voy a explicar te voy a dar las indicaciones para que de esta manera vayas trabajando de inmediato con el contenido que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces para eso también, ya que te estoy pidiendo algunas cosas antes de comenzar, aparte de que estés en un lugar cómodo, que tengas hojas blancas, ¿ya? Hojas blancas, lápices para tomar apuntes. Si no tienes hojas blancas, puede ser tu cuaderno, quizás sería mejor porque si has visto estas clases, eh, puedes ir tomando los apuntes de acuerdo al orden en el que vamos en los contenidos. Así que eso sería genial, que tengas todo a la mano para que después no tengas que pausar e ir a buscar, porque de esta manera lo puedes ver de corrido, ¿cierto? Y puede ser mejor. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿te parece? Ok. En esta clase lo que vamos a hacer es conocer las causas de la independencia de Chile, ¿ya? Y esta clase de las causas de la independencia de Chile es la primera clase que vamos a tener de la unidad 2 del contenido de historia, que se llama la construcción de la República de Chile. ¿Ya? En esta unidad, en todas las clases que dure esta unidad, lo que vamos a hacer va a ser estudiar cuáles son los procesos que está viviendo América y Chile durante el siglo XIX, ¿ya? O sea, desde 1800 en adelante. ¿Cuáles son los procesos que están viviendo? ¿Cuáles son las transformaciones por las cuales están pasando? Todo eso es lo que vamos a revisar durante lo que dure esta unidad. ¿Ya? Y hoy día fundamentalmente las causas de la independencia de Chile. Pero vamos a detenernos en una palabra de este título y quiero que me digas si se te viene algo a la cabeza cuando yo hablo de independencia. ¿Esa palabra la has escuchado antes tú? ¿Te suena? Independencia. La primera vez que se usó esta palabra fue en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776 y era una palabra que manifestaba la oposición a la ocupación que ejercían las metrópolis o algunos reinos europeos en territorios que estaban fuera de sus reinos, ¿ya? Como en el caso de Gran Bretaña, Estados Unidos, como lo conocemos en la actualidad, o como en el caso de de España, perdón, que tenía muchas colonias en América. Entonces esta palabra se manifestaba, era una manifestación en contra de este dominio y planteaba el poder o la capacidad de autogobernación de cada una de estas ocupaciones, ¿ya? Sin tener que depender de un reino o de estas metrópolis, ¿ya? Por lo tanto, esa es la primera vez que se usa esta palabra y tiene mucha trascendencia. Avancemos. Entonces, ¿qué estaba pasando Chile durante el siglo XIX? Durante el siglo XIX ocurren muchos cambios para Chile porque es un periodo en el cual comienza en 1800 con el proceso de independencia y luego de que se logra independizar comienza a vivir cambios, comienza a adaptarse, comienza a buscar el camino por el cual va a continuar como república independiente. Por lo tanto es un siglo bastante complejo, muy álgido en muchos sentidos. ¿Ya? Lo que busca es
lograr darle forma a este nuevo Estado, a este naciente Estado que se ha independizado a comienzos de siglo. Por lo tanto, vive muchos acontecimientos y muchos procesos diferentes. Vamos a revisar esta línea de tiempo que nos muestra un poco cuáles son los desafíos que debe comenzar a enfrentar esta nueva república, este nuevo país, en diferentes ámbitos, ¿ya? Tenemos, si observas en la línea, durante los primeros años del siglo, es el proceso de independencia. El proceso de independencia de Chile no dura la firma de una declaración, es mucho más que eso. Son 3 periodos marcados: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Son 3 periodos en los cuales la corona intenta mantener su control y los patriotas intentan lograr la emancipación, ¿ya? Luego de esto, de este duro camino, comienza la conformación del Estado, ¿ya? Y aquí comienza también otro duro desafío, ya que comienzan a conjugarse o se intenta llevar a consenso diferentes pensamientos que existían respecto a cómo se iba a organizar el país, porque habían personas que pensaban de cierta manera, otras personas tenían otras perspectivas y todos querían aplicarlas, todos querían generar los lineamientos de acuerdo a lo que pensaba cada uno de los grupos. Por lo tanto, fue un periodo muy complejo y es por eso que existe el periodo que se llama ensayos constitucionales, en donde hay 3 ensayos constitucionales en muy poco tiempo, y eso nos muestra que estamos en un periodo de ensayo y error, de distinguir cuál es la constitución que mejor se podría ajustar para lo que se buscaba de Chile, cuál es el grupo que se impone. Entonces es un periodo bastante complicado. Y no solamente en temas políticos, sino que también comienza un desarrollo en las artes, en la educación, comienza un desarrollo en avances tecnológicos, en aportes extranjeros, por ejemplo, en educación, en economía. Comienza también el periodo en el cual se determinan los límites del país, en el cual también se comienzan a ocupar territorios dentro del país que no estaban del todo habitados. Por lo tanto, como te mencioné hace unos momentos atrás, el siglo XIX para Chile fue un siglo bastante complejo, en el cual pasaron muchas cosas, muchos acontecimientos, ¿ya? Entonces, vamos a lo que nos convoca, a las causas que explican el proceso de independencia. Estas causas marcan la independencia no solamente de Chile, sino que hay muchas de estas causas que nos vamos a dar cuenta no solamente tenían que ver con nuestro país, sino que con la mayoría de las colonias que se ubicaban en nuestro continente, ¿ya? A pesar de que Estados Unidos se independiza en 1776 y después Haití en 1804, marcando un precedente, luego de esas dos independencias comienza el proceso en el cual las colonias americanas dominadas por España exigen su autonomía, exigen su libertad, ¿ya? Comienza este proceso en el cual ellos exigen que pueden autogobernarse, ¿ya? De una forma soberana, sin intervención de ningún otro país o de ningún otro reino que haga o que ejerza control. Por lo tanto, vamos a ir analizando estas causas. ¿Te parece? Ahora, estas causas vamos a ir trabajando con ellas de inmediato, de una forma simple, pero que te va a ayudar a organizar estas ideas, ¿ya? Te va a ayudar a poder estudiar y a visualizarlas de una forma más ordenada, a través de un mapa conceptual. Yo te pedí que tuvieras hojas blancas y te puede servir si no tienes tu cuaderno, puede ser una hoja de blog,
yo tengo esto y aquí es donde voy a hacer este mapa conceptual. Así que a medida que yo vaya completando la hora, te lo voy a ir mostrando para que tú también sepas qué ir haciendo. ¿Ya? Entonces, solo el papel y lápiz, si es que quieres usar alguna otra material como el que yo tengo aquí, genial. Se va a lograr de todas formas el objetivo de esta actividad, que busca solo aclararnos el panorama, este contexto, ¿ya? De las causas. Ok, comencemos entonces. Nuestro primer concepto, ya que vamos a hablar de las causas, lo vamos a poner acá. Yo lo voy a poner aquí arriba. Y voy a poner causas de la independencia. Si tú quieres, puedes ir comenzando a... puedes comenzar a armarlo igual como yo lo voy a hacer ahora, ¿ya? Entonces, grande pongo causas, independencia. Ok, aquí tengo causas de la independencia. Avancemos entonces. Bueno, los procesos independentistas respondían a dos tipos de causas, ¿ya? Las externas, que son todos los factores o todos los motivos que venían, por ejemplo, de Europa o de otros países de América. Y las causas internas, que tienen que ver con todo lo que se fue gestando dentro del país, ¿ya? Todos los sentimientos, todas las rabias o los deseos de independizarse que se gestaron dentro de nuestro país, y eso es lo que vamos a revisar, pero debemos tener claro que hay causas que vienen externas y otras internas, y es por eso que este proceso de independencia es un proceso multicausal. Primero, son muchas las causas que provocan la independencia, y que es en todo el continente americano, ¿ya? Y es simultáneo en el continente americano, ¿ya? Porque muchas de estas causas no solamente nos involucraban a nosotros, sino que muchos países se vieron afectados, muchas colonias se vieron afectados por estos factores también. Por lo tanto, vamos a ir revisando esto, cómo tiene que ver no solamente con nosotros, sino con un proceso americano, ¿sí? Entonces, acá voy a poner causas externas e internas. Tú podrías ir completándolo a la par conmigo, para que así no te pierdas y vayamos trabajando en conjunto. Voy a unir con una flecha que te voy a mostrar de inmediato. ¿Ya? Entonces tengo las causas internas y externas. Vamos a ir analizando uno a uno esas causas. Ok, primero, la causa, una de las causas externas tiene que ver con la Ilustración, que la Ilustración era un movimiento intelectual que se oponía al sistema de gobierno monárquico, ¿ya? Se oponía a que él quería el fin de la monarquía, quería que el poder se dividiera en tres, ya, ejecutivo, legislativo, judicial, como está en la actualidad, y así que el poder no estuviera todo concentrado en un rey. Buscaba la igualdad, buscaba la libertad, buscaba la soberanía y buscaba la república, ¿ya? Por lo tanto, estas ideas ilustradas llegan a muchos criollos chilenos que tenían los recursos para estudiar y que comienzan a absorber esta idea de la Ilustración, que criticaba el poder de la monarquía, ¿ya? Y que en definitiva creía que cada pueblo podía elegir la forma de gobernarse, ¿ya? De cuál era la manera en la que se podían gobernar, ¿ya? Entonces,
vamos a poner, yo voy a ir completándolo de esta forma ahora, o en realidad lo voy a poner así para que sea más claro. Entonces, causas externas. Y vamos a poner nuestra primera causa externa. La ilustración. Ahora, esto yo lo voy a disponer de esta forma. Voy a poner solo la ilustración, pero a lo mejor tú puedes extenderlo hacia el lado y describir un poco lo que yo acabo de hablar de la ilustración para que pueda ser más completo que el mío, ¿ya? Quizás a ti te va a ayudar más ponerlo de una forma más completa, pero eso lo decides tú, ¿ya? Tú puedes ver de acuerdo a las técnicas de estudio que te ayudan si es algo que te pueda beneficiar. Ahora, segunda causa externa tiene que ver con la independencia de las 13 colonias norteamericanas, estas colonias dominadas por Gran Bretaña y que en 1776 se independizan. Y esto es un gran precedente para todas las demás colonias en el continente porque se ve viable o se materializa de una forma viable el poder autogobernarse, ¿ya? Sin tener que depender de un reino o de una metrópoli. Por lo tanto, ellos marcan este precedente que es muy importante para las demás colonias. Entonces, ponemos en nuestro mapa independencia. Independencia de Estados Unidos. Tú puedes ir agregando los años. Yo lo voy a hacer más simple, pero tú puedes poner los datos que consideres necesarios. Otra causa externa, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa genera un gran impacto porque tomando los ideales de la Ilustración, terminan con la monarquía en 1789 en Francia y instauran una república basada bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, ¿ya? En donde se buscaba la igualdad de derechos, en donde comienza se establece por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por lo tanto, también es un precedente para todos quienes se enteraban de este evento, ya de este gran hecho histórico. Entonces, eso debemos agregarlo a nuestro mapa. Revolución Francesa. Revolución Francesa. Ok. Otra causa externa es la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Esta invasión ocurre en 1808 y ¿qué tiene que ver con nosotros y con nuestra independencia? Este es el punto que detona las independencias. Vamos a concentrarnos en esto porque es muy importante. Napoleón invade España y toma prisionero al rey Fernando VII. Cuando toma prisionero al rey Fernando VII, pone en su lugar a su hermano José Bonaparte. ¿Qué es lo que sucede en España y en América? Comienzan a generarse juntas de gobierno. Estas juntas lo que buscaban en ese tiempo era jurar lealtad al rey cautivo y muchas veces gobernar por él, ya en su nombre. Por ejemplo, en América, cuando comenzaron a reunirse estas juntas de gobierno y mientras el rey estaba prisionero, Napoleón Bonaparte mandó a América a sus representantes, los cuales fueron rechazados totalmente por la población. Y, por ejemplo, en esas instancias, estas juntas de gobierno reinaban en nombre del rey Fernando VII. ¿Cuál fue el tema? Que como comenzaron a autogobernarse, esta experiencia les comenzó a pensar que quizás podían autogobernarse de forma permanente, ¿ya? No solo por jurar lealtad al rey Fernando VII, sino que también para que ellos pudieran independizarse. Por lo tanto,
esto abre la puerta para que se juntaran o se comenzaran a reunir estas juntas de gobierno. Ya es muy importante este punto. Entonces, invasión napoleónica. Ok, invasión napoleónica. Ya tenemos nuestras causas, nuestros factores externos. Ahora, bueno, ¿ha quedado claro esto? Espero que sí. Esto tiene que ver netamente con el pensamiento, por ejemplo, la ilustración de no regirse bajo monarquías absolutas que centralizaban todo el poder en una sola persona, porque creía que los hombres podían autogobernarse, podían tomar decisiones, tenían la libertad para hacerlo, podían ser iguales frente a la ley. La independencia de Estados Unidos, que toma estos mismos lineamientos, estas mismas ideas y se independiza. La Revolución Francesa también. Y aquí nos damos un poco cuenta de la fuerza que tienen las ideas, de creer en un Estado, en una república en donde todos seamos iguales, y esa idea se va traspasando y va provocando cambios. Aquí eso lo podemos ver también. Entonces, avancemos. Causas internas, el descontento criollo. ¿Qué pasaba con los criollos en América? Muchos de los criollos, muchas de las familias criollas tenían los recursos, ya eran acaudalados y tenían los estudios. Muchos criollos iban a estudiar a Europa, estaban perfectamente capacitados para asumir cualquier cargo público. Pero el tema era que no podían asumirlos, ya no podían asumir ningún cargo como autoridad política, y eso había generado ya un descontento no solamente aquí en Chile, sino que en muchas otras partes, en muchas otras colonias españolas en América. ¿Ya? Por lo tanto, ese va a ser nuestro primer punto, el descontento criollo. Descontento criollo como causa interna, pero era algo que se repitió o que se marcó en muchos otros países que buscaban su independencia. ¿Ya? Era un motor que movía a muchos otros patriotas en otras latitudes del continente. Otra situación interna era la situación económica, porque durante esta época se llevaron a cabo unas reformas que se llamaban reformas borbónicas. Estas reformas, instauradas por el rey de España, lo que buscaba era volver a darle el poder que había tenido en algún momento España. Ya quería devolverle la gloria económica, y uno de los mecanismos que usó o que se intentaron aplicar tenía que ver con el liberalismo económico. Y tomando esa idea, comenzaron a llegar muchos productos al continente americano. ¿Cuál fue el problema? Que llegaron muchos productos nuevos y el sistema económico, o el mercado en realidad, el mercado se saturó acá. Por lo tanto, ¿quiénes fueron los que tuvieron que pagar esto subiendo los impuestos? Los criollos, ¿ya? Por lo tanto, eso los golpeó, estas reformas le golpearon el bolsillo, por decirlo de alguna forma, a los criollos, producto de la saturación del mercado. Entonces, vamos a poner situación económica como un punto interno. Situación económica. ¿Qué otro punto debemos tener en cuenta? La identidad criolla. ¿Qué pasaba con los criollos? Eran profundamente discriminados, no solamente en cargos públicos, sino que en el diario vivir, en el cotidiano, los criollos eran muy rechazados, y ellos comenzaron a generar vínculos de identidad con la tierra en la cual vivían, ¿ya? Y comenzaron, bueno, era algo que se observaba a diario, pero esta distinción tan marcada entre el español
y el criollo entre el español opresor y el criollo un poco esclavo. Los criollos comenzaron a hablar un poco de la explotación de la tierra, de la explotación de ellos como trabajadores, por lo tanto se marcó mucho la discriminación y eso caló profundo en los criollos, ¿ya? Por lo tanto, eso debemos tenerlo en consideración, la identidad criolla. Comienzan a identificarse con la tierra en la cual viven. Dejando un poco de lado esa visión o ese vínculo que a lo mejor podían generar con España, con ser súbditos del reino español. Próximo punto, la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran una orden que llegó poco tiempo después de que llegaron los primeros exploradores, los primeros viajeros españoles, y después de encontrarse con este continente, los jesuitas llegan y generan fuertes vínculos con los indígenas, siendo los promotores de la educación y la evangelización en el continente, muchas veces denunciando los maltratos a los indígenas por parte de los españoles, y se les acusa en 1766 que ellos son los que, bueno, el rey Carlos III los acusa a ellos, que son los que incentivan a la gente a hacer revueltas en contra de la corona, en contra del rey. Por lo tanto, son expulsados del continente en 1767. Y esto también genera un gran impacto en la población. Es un impacto negativo porque ellos cumplían una gran labor social en temas de educación, ya que la educación que ellos impartían era para todas las clases sociales. Por lo tanto, ellos ejercían este rol educativo muy importante que la gente de la época apreciaba bastante, apreciaba muchísimo. Por lo tanto, cuando son expulsados del continente, esto genera muchísimo más malestar en los criollos americanos, ¿ya? Entonces esto también lo vamos a poner como un punto muy importante. La expulsión de los jesuitas. Entonces así debería ir quedando nuestro mapa conceptual. Te lo voy a mostrar en un segundo para que puedas ver si es que lo estás haciendo junto a mí, al mismo tiempo te está quedando parecido. Estoy solo marcando los bordes de los casilleros que contienen los conceptos más importantes. Ok. Esta técnica de estudio es muy buena para, por ejemplo, cuando tienes que estudiar antes de una prueba o simplemente como ahora que queremos ir repasando el contenido. Nos sirve para entenderlo mucho mejor porque lo sintetiza, lo resume de una forma ordenada. ¿Ya? No es como estar mirando un texto completo, esto lo podemos ver de una forma más sintetizada, más clara. Ok, nos ofrece como el panorama completo. ¿Ves? Entonces, para ir cerrando un poco, ¿qué aprendimos hoy? Teníamos que conocer las causas, las conocimos y también espero que las hayas comprendido en tu casa, cómo estas causas impactaron en la independencia y provocaron no solamente la independencia en Chile, sino que en las otras colonias de América, tanto españolas como, bueno, aunque en realidad Estados Unidos fue la primera y fue un precedente, las ideas de la Ilustración también impactaron en la independencia de Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué aprendimos hoy? Entonces la independencia de Chile fue multicausal y simultánea. Me faltó la A y me la comí, no me di cuenta. ¿Ya? Y fue multicausal, o sea, muchas causas y simultánea en todo el continente. Ya estos procesos ocurrieron al mismo tiempo. Si bien no fueron procesos de un día para otro, sí ocurrieron de forma simultánea y eso lo vamos a ir revisando más en profundidad en lecciones más adelante. ¿Ya? Y que responde a causas internas y externas.
Así que bueno, espero que esto te haya quedado súper claro. Para mí fue un gusto, como siempre, haberte ayudado. Espero que te sirva. Te mando un abrazo gigante y espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión.